Gracias, papito lindo, por un nuevo día que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia que tú has tenido sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de que somos infieles, pero tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esa misericordia, Señor. Gracias por un nuevo día, Señor. Gracias, Padre, porque nos permitiste abrir nuestros ojos, ver tu luz, ver tu misericordia, Señor, sobre nuestras vidas. Hoy te suplico en esta mañana, Señor, que seas tú, Señor, el que se glorifique, el que se manifieste en este lugar. Desde ya tomamos autoridad sobre los ambientes, tomamos autoridad sobre esta casa, Padre, declarando, Padre, que esta casa es tuya, Señor. Y hoy venimos a darte la gloria, la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos agradecidos, Padre, porque tú has sido bueno hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has proveído. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias, Padre, por guardarnos, Señor. Gracias, Padre, por bendecir nuestra mesa, nuestra alteza, Señor. Gracias, Padre, porque esa provisión no ha faltado, Señor. Gracias, Señor, por darnos vida. Gracias, Señor, por darnos una familia. Gracias, Padre, por darnos una casa terrenal y una casa espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy te suplicamos, Padre, que tú bendigas a tu pueblo, que seas tú el que hable a cada uno, Señor. Desde ya, Señor, presentamos delante de ti esa palabra que tú traes en este día, Señor. Que esa palabra venga a consolarnos, a edificarnos y a consolarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que seas tú, Señor, el que venga a hablarnos a cada uno, Señor. Te suplicamos, Padre, que no nos dejes de hablar, papito lindo, que nos sigas corrigiendo, Padre. Queremos ser obedientes a ti, Señor. Te suplicamos, Padre, que seas tú, Señor, el que tome el control de nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y desde ya, Señor, bendecimos a nuestras coberturas, Padre. Bendecimos a nuestro apóstol, hermano Sergio Enríquez, hermana Leti, Señor, bendíceles, guárdales, renueva sus fuerzas cada día, Señor, y que tú sigas revelando esa palabra, Señor, a nuestra cobertura, Padre, en el nombre de Jesús. Y te suplicamos que venga, Señor, esa unción apostólica, profética, evangelística y pastoral y magistral sobre este lugar, Señor. Y declaramos, Padre, que esta casa es tuya. Y hoy venimos a darte la honra, la gloria a ti, Señor. Y que derrame de tu Santo Espíritu, que derrame de tu presencia. Venimos necesitados de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi amado Rey. Recibe toda gloria, toda honra y todo honor, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor, mi hermano. Aleluya, gloria al Señor. Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi mansión, yo volveré. A mi
me rodearán. Al shofar del jubileo las cadenas se abren ya. Cantos de liberación son los que me rodearán. Al shofar del jubileo las cadenas se abren ya. El triste tiene vino, el ansioso tiene paz, pues hoy ha llegado
nuestro Padre de misericordia, exaltado seas tú, Señor. Santo, santo, sí, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es, quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo y levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es, quien vendrá. La creación hoy canta, damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Sí, Señor, te damos toda gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, porque has sido tan bueno, Señor. Gracias porque hasta aquí, Señor, tu misericordia, hasta aquí tu fidelidad, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, amado Rey. Puede ofrecerle una ofrenda de